Estamos hablando de penas entre 20 a 25 años. En nuestro código no existe la pena de muerte para violadores sexuales debido al Pacto de San José, a lo cual está adscrito el Perú, que determinó excluir de las normas la pena capital para este tipo de casos. Sin embargo, las normas pretenden ser duras y esto es lo que encontramos. Según nuestro ordenamiento legal, en el Código Penal explícitamente, a partir del artículo 170 hacia adelante, regula las penas a las distintas clases de delitos en lo que es referido a violación sexual. Por ejemplo, en el artículo 173 estamos hablando en el inciso 1 de niños menores de 10 años, cuyas víctimas son menos de 10 años. El victimario recibirá una cadena perpetua como pena privativa de libertad. Si es de entre 10 a 14, estamos hablando de 30 a 35 años. Ahora, si la gente actúa como padre de familia, condición de un vínculo familiar, tiene un cargo o posición sobre el menor que le causa autoridad, también estas personas recibirán cadena perpetua. Ahora, las personas, en el artículo 173A, habla sobre la violación sexual también seguida de muerte, ¿no? O lesiones graves. Para todos estos casos, inclusive sean mayores de edad, la pena es de cadena perpetua. La pena es de cadena perpetua. Ahora, las penas en el artículo 174 sobre violación sexual, sobre bajo autoridad o vigilancia, hablando pues de una comisaría o un establecimiento penal o un centro hospitalario, ¿no?, en la cual se encuentran protegidos bajo una autoridad, las penas, estamos hablando de penas de entre 7 a 10 años. Ahora, las personas que no tienen capacidad de resistir, estamos hablando de penas entre 20 a 25 años, y si estos vienen abusando de su función, como en su calidad de profesional, por ejemplo un médico o un dentista que llega a anestesiar a una paciente y está en pleno estado de inconsciencia, incapacidad de resistir, estamos hablando de 25 a 30 años. En tanto, si la persona está en estado de inconsciencia, sin la capacidad de resistir, la pena es entre 10 y 15 años. Estamos hablando de entre 10 a 15 años, con profesión, de una profesión de la persona que comete el delito por el cargo que tiene, estamos hablando de entre 12 años, no menos de 12 a 18 años, y en el artículo 170 del Código Penal establece para los delitos de violación sexual a mayores de edad, estamos hablando de penas entre 6 a 8 años de edad, ¿no? Así es. Eso sin subsecuente muerte, claro. Sin consecuencia de muerte, por supuesto que sí, pero son para personas mayores de edad. Pero ¿no? la rigurosidad se da de acuerdo a la edad de la víctima. Por supuestamente, a la gravedad y al cargo, la profesión o el vínculo familiar que tiene, porque no es igual que una persona, un desconocido comete un delito, que el propio padre comete un delito, no es lo mismo, ¿no? Ni tampoco un tío o un hermano, que es un vínculo familiar tal como la ley lo provee. Es muy fuerte todavía. Es mucho más grave, por supuesto que es sumamente más grave. Entonces, pero en ninguno de estos casos se regula la pena de muerte, simplemente cadena perpetua. No estamos dentro de esa registro, será, pero no estamos para... No estamos en esa tipificación, porque mucho se comenta de la pena de muerte. Entonces, la única manera de aplicar la pena de muerte que establece en la propia Constitución Política del Estado, de que solo cuando exista, en caso de guerra o traición a la patria, pero cuando exista guerra, es la única. Pero el resto no existe la pena de muerte para otros delitos que se deben aplicarse, no existe. Doctor, ahora la tentativa, el intento de violación podría, sí, digamos, marcar una pauta para trabajar la prevención referente a casos específicos. Muy buena tu pregunta. En el caso de tentativa, por ejemplo, en el caso de violación sexual, para demostrar la tentativa, he tenido muchos casos de estos tipos de delitos, es que tendría que haber lesiones extragenitales. Las lesiones extragenitales conllevaría a que
existe, tal como tú acabas de afirmar, el grado de tentativa de cometer un hecho, pero quedó en grado de tentativa, pero no lo consumó. Entonces, pero eso también está sancionado y atenúa en cierta manera la responsabilidad penal del sujeto que cometió el delito. En este caso podríamos hablar de penas inferiores, ¿no?, a los 35 años.